Era un hombre de aproximadamente 40 años. Nunca en su vida había caminado. Así que era llevado todos los días hasta la puerta del templo para que recibiera ayuda de la gente que entraba a ese lugar. Aquel día, como siempre, estaba allí postrado, suplicando y viendo pasar de largo a muchos, indiferentes, aunque algunos le entregaban sus limosnas. Pero entrada la tarde vio acercarse a dos hombres que le miraban directamente a los ojos, como si le conocieran. Así que con la esperanza de recibir algo, les rogaba con su mano extendida una limosna. Pero ellos no pusieron nada en su mano, sino que le hablaron. Míranos, le dijeron, como si quisieran iniciar con él un diálogo. Entonces, atento, les escuchó, creyendo que podría recibir algo más que una limosna. Pero uno de ellos le dijo: no tengo dinero, pero voy a darte algo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y le ayudaron a levantar. Pero una vez en pie, entró con ellos al templo, no solamente caminando sobre sus pies, sino saltando, alabando y dando gracias a Dios. Por supuesto, el alboroto del pueblo fue total. Unos maravillados, otros espantados, rodearon a aquel hombre que conocían que era cojo desde nacimiento, pero que ahora estaba de pie, alabando a Dios, pero aferrado a quienes le dieron el mejor de los regalos: poder caminar. Aquellos hombres eran los apóstoles Pedro y Juan. Cuando Pedro vio semejante alboroto, les dijo en voz alta: ¿por qué se extrañan? ¿Por qué les aterra esto? ¿Y por qué nos miran a nosotros como si fuera obra o misericordia nuestra? Esto es obra de Dios, del Dios de nuestros padres. Dios fue quien glorificó a su Hijo Jesús, y ustedes lo entregaron para que fuera condenado a muerte, aun cuando Pilato quiso ponerlo en libertad. Pero ustedes prefirieron que dejara libre a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de la tumba. Y nosotros somos testigos de eso. Ahora Dios está confirmando el nombre de Jesús, sanando a este hombre del que ustedes son testigos que nunca en su vida había caminado. Esto ha sido exclusivamente por la fe en Jesucristo. No nos miren a nosotros, denle la gloria a Él solamente. Y muchas otras cosas les dijo Pedro, recordándoles a este pueblo judío que todo esto ocurría conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Esas profecías que hablaban acerca de la venida de Jesús como el enviado de Dios. Pero justo cuando estaban diciendo todas estas cosas, llegaron unos sacerdotes y diferentes líderes religiosos, incluso con los guardias del templo, y los arrestaron. Muy molestos estaban de escucharnos hablar de Jesús y diciendo que había resucitado. Incluso los saduceos, que no creían en la resurrección, estaban muy molestos. Los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era muy tarde. Sin embargo, aquel día, mucho más de 5,000 personas que habían visto ese milagro creyeron en la palabra de Pedro y en el mensaje que les anunciaba.
Al día siguiente, allí en Jerusalén, se reunieron todos los gobernantes judíos, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes para interrogar a Pedro y a Juan y preguntarles con qué permiso o en el nombre de quién habían hecho lo que hicieron. Así que Pedro les respondió con mucha vehemencia y dirigido por el Espíritu Santo: gobernantes del pueblo, dijo, ancianos de Israel, hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y cómo es que fue sanado. Pues escuchen muy bien, lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Por él es que este hombre está sano. Además, este Jesús es la piedra fundamental que ustedes los edificadores no reconocieron, pero es el fundamento de todo el edificio. Y escuchen bien, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquellos líderes y doctores de la ley quedaron atónitos, sin palabras. Sobre todo porque aquellos a quienes estaban interrogando eran conocidos por su falta de educación, eran gente del populacho, no tenían estudio, solo se sabía que habían andado con Jesús y no sabiendo qué hacer, porque mucha gente se había dado cuenta del milagro que hicieron y glorificaban a Dios por eso. Decidieron dejarles libres, pero primero les amenazaron para que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les sorprendieron aún más con su respuesta cuando les dijeron: ¿a ustedes les parece que es correcto delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios? Nosotros no podemos dejar de contar las cosas que vimos y oímos de Jesús. Anduvimos con Él, lo vimos hacer milagros y sabemos que en ningún otro hay salvación. Cuando regresaron a reunirse con el resto de los discípulos y de creyentes, les contaron todo lo que les habían dicho y cómo los habían amenazado. Así que todos se arrodillaron y se pusieron a orar. Cualquiera pensaría que oraron por protección, para que Dios los guardara de las amenazas y de la persecución que se vendría, pero no. Su oración, registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, fue esta: Señor soberano, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Como dijo tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes y los príncipes de la tierra se reunieron y se pusieron de acuerdo contra el Señor y contra su enviado. Pues eso hoy se ha hecho una realidad. Porque en esta ciudad verdaderamente se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. E hicieron todo lo que estaba establecido que sucediera. Señor, ahora mira sus amenazas y permite que nosotros, tus siervos, hablemos tu palabra sin temor, mientras tú extiendes tu mano para hacer que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Estamos viendo la tercera afirmación de la Reforma. Solus Christus, que significa Jesucristo es el único medio para salvación. Pero como pueden darse cuenta, para afirmar esto no es necesario
apelar a las palabras de Lutero, sino que podemos ir a un episodio de la raíz misma del Evangelio, de la raíz misma de la iglesia. Y nos estamos remitiendo a unos de los primeros o de los grandes apóstoles de Jesús, Pedro y Juan. Qué interesante que en este episodio que encontramos narrado en Hechos capítulos 3 y 4, aparecen no una, sino tres. Las tres afirmaciones que llevamos hasta el momento están ahí. Porque cuando Pedro empieza a responder al pueblo y también a los líderes religiosos acerca del milagro allí ocurrido, ¿a qué apela? A los profetas. ¿A qué apela? Al Salmo de David. ¿A qué apela? A la palabra de Dios, como diciendo sola escritura. Pero cuando el pueblo los rodea por el milagro que han hecho, entonces dice, ¿quién dijo que eso lo hicimos nosotros? Eso se ha hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que también afirmaron soli Deo gloria. Pero para responderle a estos líderes y gobernantes, también les dicen acerca de Jesús que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Pues esta afirmación la podríamos ver con este episodio que acabamos de narrar como una gran reforma. Pero no fue en el siglo XVI, fue en el siglo I. La primera reforma realmente la hicieron los discípulos de Jesucristo cuando, enfrentándose a la religión imperante en su contexto, la religión judía, se atrevieron a decir y a dar testimonio de lo que ellos habían visto en Jesucristo. Porque entre otras cosas tampoco era teología petrina o teología juanina. Ellos lo único que estaban haciendo era repetir las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice nadie, está refiriéndose al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Se está refiriendo a todos los rincones de la tierra. Y esos judíos estaban muy enojados. No querían escuchar ese nombre. Y por eso amenazan a estos discípulos. Pero 16 siglos después, otro hombre, otro discípulo, otro simple sacerdote recordó esas palabras. Y por eso, hablando en latín, dijo esto: Solus Christus. Tampoco lo estaba inventando él, solamente estaba recordando la palabra de Dios. Y entonces, nuevamente hay una revolución al interior de la religión imperante. Nuevamente se les llama protestantes, revoltosos, se les amenaza. Pero él o ellos, no obstante el peligro de muerte, de persecución, de cárcel, de ser excomulgados de la iglesia, de ser declarados herejes y de ser amenazados de muerte, siguieron diciendo, como repitiendo las palabras de Pedro y de Juan: es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos obedecer a los hombres más que a Dios. No podemos obedecer a la iglesia más que a Dios. No podemos obedecer a la religión más que a Dios. No era la primera reforma protestante. Era una repetición de una reforma en Jesucristo. Pero cuando miramos hacia el pasado, viendo en proyección esos dos eventos separados por 16 siglos, y entramos en nuestro siglo XXI, tendríamos que preguntarnos si es un principio de la iglesia. Y tenemos que afirmar algo. Esa afirmación es una piedra de obstáculo hoy. Ante un mundo globalizado, un mundo sincretista, un mundo ecuménico, un mundo
en paz, donde queremos convivir todos y sin hacernos daño, que tú te atrevas a decir que solo Cristo salva, tú eres un estorbo para esta sociedad. Porque si acaso alguien quiere recoger algo del cristianismo, diría, sí, solamente hay un Dios, pero tiene diferentes nombres y cada cual le adora con el nombre que lo quiera adorar. Incluso si le quiere decir Satanás, ese es su Dios. Pero todo es lo mismo. Si tú te atreves a decir no, solo Jesús salva, tú eres un fastidio y un estorbo para esta sociedad. Y entonces tendrás que orarle al Señor. ¿Y qué le dirás? Señor, protégeme. Señor, guárdame de mis enemigos. Señor, ayúdame a vencerlos. ¿O orarás como oraron estos primeros cristianos diciendo, Señor, dame coraje para seguir diciendo la verdad, pase lo que pase? Y no estamos hablando solamente de la verdad que se predica en un parque, en una plaza o en un púlpito. Estamos hablando de esa verdad que tú llevas donde vas, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, donde proclamar o modelar a Jesús resulta ofensivo. Pero es que coraje para decir la verdad no significa enojo. Es muy interesante ver que cuando Pedro le responde al pueblo y les dice, ustedes lo mataron, ustedes mataron al autor de la vida, uno se imaginaría a un Pedro insultando. Pero miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 17. Mas ahora, hermanos, les dice, los llama hermanos a estos incrédulos, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué versículo tan diciente? En medio de la exhortación, regaño si podemos decirlo, él les dice, pero ustedes lo hicieron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, y les invita al arrepentimiento. Coraje para decir que solo Cristo salva no significa despreciar, menospreciar, insultar o mandar para el infierno al resto del mundo. Se trata de invitar al arrepentimiento con amor. Muchos que no aceptan a Jesús, que no quieren arrepentirse, lo hacen porque no creen en Él. Pero muchos otros lo hacen porque no creen en nosotros, porque no creen en la iglesia, porque no creen en el que la está proclamando. ¿Cuál es la posición que tenemos cuando decimos que solo Jesucristo puede salvar? Por eso tenemos que preguntarnos, lo mismo que con las anteriores afirmaciones, ¿será que conmemoramos la reforma o será que tenemos que repetirla? ¿Será que tenemos que hacer un nuevo movimiento especialmente hacia el interior de la iglesia? ¿Será que la iglesia realmente tiene sus ojos puestos única y exclusivamente en Jesucristo? ¿O será que hay algunos que están enseñando poner la fe en otras cosas? Tal vez en el ritual que hacemos, tal vez en las palabras mágicas que decimos, tal vez en las disciplinas que practicamos, tal vez en la religión, tal vez en ciertas personas. Es triste, por ejemplo, ver a sacerdotes como aquellos de la época de Jesús, ignorantes de Dios, pero que proclaman la palabra de Dios, yendo a visitar la tumba de un muerto para recibir la unción de ese muerto, yendo a visitar la tumba de una ungida para recibir su unción, y luego subirse al púlpito y decir, yo traigo la unción de fulano o de fulana, y si alguien la quiere, yo se la doy. Vengan a mí. Faltando el carácter de Pedro y de Juan, faltando al carácter de Pablo y de Bernabé, que se rascaron la ropa. Al contrario, sacan pecho y reparten unciones a diestra y siniestra, haciendo que la gente ponga sus ojos en ellos
y que hagan largas filas para poderles ir a ver. ¿En quién tenemos los ojos puestos? ¿Será que necesitamos una nueva reforma?